Bien, pues continuamos con nuestro estudio de Romanos 12 y llegamos a la última frase que tenemos en el versículo 12. Así que Romanos capítulo 12, versículo 12, la última parte. Y ahí el apóstol va a tratar un asunto muy conocido por todos, como es el asunto de la oración, porque en muchísimas ocasiones sale este tema. Romanos 12, 12, última parte. Digo que va a tocar el asunto de la oración, muy conocido, pero creo que puedo asegurar también un asunto en donde todos en mayor o menor medida fallamos muchas veces. Así que asunto de la oración, lo que vamos a tratar. Y ahí nos dice el apóstol, si tenéis abierta la Biblia, que debemos ser constantes en la oración. O dice en otras versiones, perseverando en la oración o dedicados a la oración. Eso es lo que tenemos al final del versículo 12. Así que un nuevo asunto, pero está relacionado, como hemos ido viendo en días anteriores, está relacionado con las dos cosas que ha hablado antes en el mismo versículo 12. No es que el apóstol esté tocando cosas que no tienen nada que ver una con otra, sino que ahora llega a la oración, pero porque está relacionada con las dos cosas que ha estado hablando antes. Y las dos cosas que ha estado hablando antes son la esperanza, dice al comienzo del versículo, gozosos en la esperanza, y la segunda, la tribulación, sufridos o constantes en la tribulación. Al explicar esas dos frases en días anteriores, hemos dicho que tanto la esperanza como la tribulación nos deben llevar a mirar hacia arriba, a mirar al Señor Jesucristo, a mirar su segunda venida. Y las dos cosas creo que evidentemente nos deben llevar también a la oración. La esperanza y la tribulación. Si nos fijamos un momento, la esperanza, nos dice la Escritura que tenemos los cristianos, es una esperanza bienaventurada, bendita. Es una esperanza de gloria. Es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza viva. Esa es la esperanza que se nos ha dado. Y creo que si eso es lo que creemos que se nos ha dado, eso nos llevará a orar a Dios para pedir más gracia para vivir de acuerdo con esa clase de esperanza. ¿Vemos la relación? Esta esperanza se me da. Cuantas veces no vivo, cuantas veces me dejo llevar como aquellos otros que no tienen esperanza, cuantas veces que mi testimonio no es el correcto debido a mi poca esperanza, pues todo eso me tiene que llevar a orar a Dios. En un caso a pedir más gracia, en otro caso a pedir perdón. Vemos la relación, ¿no? La esperanza se relaciona con la oración. Y en cuanto a la tribulación, que decíamos el día anterior, nos va a llegar. Porque vamos a tener tribulación del mundo, porque aquí somos extranjeros y peregrinos, porque nos va a llegar también de parte de la propia mano de Dios, y nos va a llegar porque las necesitamos, decíamos, porque somos tan duros de entendimiento que no aprendemos cosas, como no sea por medio de las tribulaciones, pues decimos, puesto que nos van a llegar y vamos a estar en ellas, creo que también eso nos tiene que llevar indefectiblemente a la oración, porque eso nos llevará a pedirle a Dios más gracia para estar en la tribulación como debemos, incluso, como decía Santiago, para tener gozo en la tribulación, o incluso para dar gracias a Dios en medio de la tribulación, porque se nos dice que demos gracias en todo. No se nos dice en cualquier cosa, sino que demos gracias a Dios en todo, a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez para pedir más gracia, otra vez para pedir perdón, porque no glorificamos a Dios ni con la esperanza ni con la tribulación, somos llevados o debemos ser llevados a la oración. Así que esperanza, tribulación y oración. Y vamos a dedicarnos un poco a la oración. Pero creo que, como no voy a hablar tanto de la oración, porque para eso tenemos ahí muchos libros que hablan de la oración, voy a dar unos aspectos muy generales y si vemos conveniente de seguir un poco más, pues nos meteremos en la primera parte del versículo 13, donde el apóstol pues cambia el disco, por así decirlo, y nos lleva de mirarnos a nosotros mismos, de mirar a Dios, de mirar hacia arriba, nos lleva a mirar a los hermanos. Porque está muy bien que tenemos que hacer cosas con nosotros mismos en relación con Dios, pero también sin olvidarnos de nuestra relación con los hermanos. Eso es lo que tenemos al comienzo o en todo el versículo 13. Así que el apóstol pasa de poner ante nosotros cosas individuales para después mostrarnos nuestras responsabilidades con los demás hermanos. Bueno, pues hasta donde el Señor nos permita y llegaremos, vamos a leer el pasaje desde el versículo 9 hasta el versículo 16, esa parte
de la palabra de Dios, que nos dice lo siguiente. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Ese es el punto de partida. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y ahora comienza a explicar: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Eso también es amar. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Eso también es amar. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque en definitiva al Señor servimos siempre, aunque estemos sirviendo a los hermanos o a otras personas. A Cristo el Señor serví, dice Pablo. Y ahora, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y continúa compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ahora en el versículo 14 empieza a hablar no ya tanto de nuestra relación con las personas, sino de nuestra reacción frente a lo que nos hacen las personas. Así que primero relación, después reacción. Y a partir del versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, pues nos quedamos, repito, con el final del versículo 12, pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Acompañadme en oración, vamos a pedir esa gracia y esa bendición. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque de nuevo podemos estar en tu presencia. Y te damos muchas gracias por todas tus bendiciones que llegan de todas formas a nuestras vidas, porque sabemos los que creemos en ti, que todas las cosas son para nuestro bien. Reconocemos que esa promesa tuya es para los que te aman. Y reconocemos que también dentro de nuestras limitaciones y debilidades te amamos, aunque quisiéramos amarte mucho más y mostrar mucho más ese amor, no solamente hacia ti, sino también hacia las personas. Pero gracias porque de alguna manera tú, por medio de tu Santo Espíritu, has derramado y sigues derramando en cierta medida tu amor en nuestros corazones. Y necesitamos, Padre, que tú nos ayudes a interiorizar eso para que también podamos aplicar ese amor tuyo a nuestras vidas, para que podamos vivir, como hemos leído, en cualesquiera momento y circunstancia, con gozo, con esperanza, con paciencia en la tribulación y siempre buscando la comunión contigo por medio de la oración. Ayúdanos, Padre, porque en todas estas cosas nos reconocemos débiles, bastante débiles. Pero tú dices en tu palabra que tu Hijo, nuestro Señor, murió cuando éramos débiles y nosotros podemos ser fortalecidos en el poder suyo. Así que pedimos que tu Santo Espíritu haga y supla a nosotros todo aquello que nosotros solo no podemos. Y pedimos tu bendición en esta palabra tuya en esta mañana para todos los presentes. Ayúdame a exponerla de forma que no haya duda en nadie. Ayúdame a exponerla para que sea para tu gloria y ayúdame a exponerla para que sea de edificación de tu pueblo y, si es tu voluntad, de salvación para otras personas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a hablar de algunos aspectos de la oración. Y lo primero que quiero destacar es la frecuencia con que el Nuevo Testamento nos habla de este asunto. No hace falta que me detenga mucho, pero quiero destacar la frecuencia con que se nos habla de la oración en el Nuevo Testamento. Y como para muestra basta un botón, me vais a acompañar a Lucas capítulo 18. Dejemos ahí cortado Romanos 12 y vamos a leer lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18. Lucas 18, comienza el evangelista diciendo en el versículo 1, Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acordamos, esta es la parábola del juez injusto, donde aquella viuda iba importunamente una y otra vez para que le hiciera justicia, y el Señor dice, bueno, y vuestro Padre no os oirá a vosotros, vuestro Padre que está en los cielos. Así que les dije una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero digo que en el Nuevo Testamento esto se repite. Si os acordáis, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios,
Nos acordamos que habla la parte final del capítulo 6. Decimos la armadura de Dios y la lucha espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, por tanto está firme y vestido de toda la armadura de Dios. Cuando describe las piezas de la armadura, termina el apóstol diciendo también orando en todo tiempo con toda oración y súplica. En otro lugar, 1 Tesalonicenses, dice el apóstol, orad sin cesar. Hay muchos modos de decirnos lo mismo. Orad sin cesar, ¿qué significa? Pues orar siempre. Pero como no podemos estar siempre encerrados en nuestro aposento orando, esto significa que hemos de estar siempre en espíritu de oración. Es decir, que unas veces encerrados en nuestro aposento y otras veces a lo largo del día debemos de tener siempre al Señor presente. Porque nadie puede orar todo el día y toda la noche. Y es espíritu de oración. La oración no es tanto lo que se hace en momentos determinados, sino la actitud que tenemos a lo largo del día, las 24 horas. Así que orad sin cesar. Tener al Señor siempre delante de vosotros. Es lo que nos dice el Salmo 16 con respecto al Señor Jesucristo. No vamos a buscarlo. El Salmo 16 es un salmo mesiánico que habla del Señor Jesucristo, donde se dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Acordamos, es un salmo mesiánico. Pues ahí dice el Señor, aunque lo escribe David, pero es un salmo mesiánico, dice el Señor, a Dios he puesto siempre delante de mí. Ese es el espíritu de oración. Y como lo he puesto siempre delante de mí, pues dice, tendré gozo en mi corazón y no seré conmovido. Esa es la consecuencia. Orad sin cesar. Siempre el Señor por delante y entonces no seremos conmovidos y se alegrará nuestro corazón y nuestra alma. Y en otro lugar sigue Pablo escribiendo y dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenéis la cita en la guía del culto. Así que repito, una y otra vez se nos dice la misma lección. Y yo digo, cuando una lección a un alumno, a alguien que aprende, hay que decírsela 500 veces, es porque no se entera muy bien, porque se necesita que se le repita una y otra vez. Porque cuando vamos leyendo la Biblia es necesario que nos encontremos siempre con la misma lección para que vayamos interiorizándola. Así que perseverad en la oración, constantes en la oración. Precisamente si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, veremos o recordaremos que la primera iglesia se caracterizaba precisamente por eso, porque perseveraban en la oración. ¿Nos acordamos? Hechos 2, Hechos 4, Hechos 12, cuando Pedro estaba en la cárcel, se nos dice que perseveraban unánimes en el partimiento del pan, en la oración, en la comunión unos con otros, comían en las casas con alegría. Y cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia perseveraba en oración, y en Hechos capítulo 1, antes de la venida del Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos, perseverando en la oración. Era característica de la primera iglesia. Así que tenemos la primera cosa, frecuencia con que se nos dice que oremos, y la conexión o la relación con la esperanza y la tribulación. ¿Vale hasta aquí? Primera cosa que quiero destacar, pero esto no es nuevo. Ya el apóstol nos ha hablado de esto mismo, de estas tres mismas cosas, esperanza, tribulación y oración, en esta misma carta. Y si tenéis abiertos Romanos, y me acompañáis un poco antes al capítulo 8, en Romanos capítulo 8 voy a leer algunos versículos para que veáis que está repitiendo la misma lección. En Romanos capítulo 8, versículo 17, versículo 18, vamos a leer, perdón. Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ahí de qué está hablando? Dice aflicciones, tribulaciones, ¿verdad? Y esas tribulaciones lo están llevando a mirar arriba, ¿verdad? Que es lo que hemos dicho nosotros. Las tribulaciones nos deben llevar a mirar arriba, porque dice, esas tribulaciones no son comparables ¿con qué? Y mira hacia arriba y dice, con la gloria venidera. Así que habla de tribulación. Pero unos versículos más adelante, cuando habla de que la creación gime con dolores de parto, habla de la esperanza. Y leemos, por ejemplo, en el versículo 24, Romanos 8, 24, y leemos que dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Vemos? Tribulación, mirando hacia arriba, esperanza en general con la creación, con nosotros mismos, con paciencia. Y a continuación, ¿qué? Versículo 26, la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque lo que hemos de pedir no sabemos cómo conviene. ¿Vemos?
tribulación, mirando hacia arriba, esperanza, mirando hacia arriba y oración. Así que de una u otra forma, o en el orden que estoy diciendo, o en el orden cambiado, pero aparecen con frecuencia en el Nuevo Testamento. Así que frecuencia y relación. Y esto ya tiene que servir para que nos probemos a nosotros mismos. Primera aplicación. En todo cristiano, estas tres cosas deben ir juntas. Y si no van las tres juntas, pues algo está fallando en nuestras vidas como cristianos. Esperanza, tribulación y oración. Si no hay tribulación, algo raro pasa. Si no hay esperanza, algo raro pasa. Y si no hay oración, pues también algo raro puede estar pasando. Y ya no digo si no hay dos o tres de esas cosas. Así que debe de servir eso para que nos examinemos. ¿Cómo andamos en cuanto a la esperanza? ¿Cómo andamos en la tribulación? ¿Cómo andamos en la oración? Primer aspecto. Segundo aspecto. Ahora debemos preguntarnos por qué hemos de ser constantes en oración. ¿Por qué se nos dice que hemos de orar con tanta constancia? ¿Por qué hemos de perseverar en la oración? Y aunque creo que no lo tendréis cortado, pero voy a volver al pasaje de Lucas 18, versículo 1, que he leído antes, y voy a volverlo a repetir. Así que, ¿por qué hemos de orar con tanta constancia? Y dice el Señor, dice Lucas, que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Vemos Lucas 18:1? Pues ahí tenemos la respuesta. ¿Qué significa eso de necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿Por qué hemos de orar? Pregunto. Se nos dice que lo hagamos con frecuencia. Y ahora pregunto, ¿y por qué? Pues Lucas nos dice que hay una necesidad, que es necesario para nosotros. Eso dice. Y dice a continuación sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. ¿Y qué significa eso? Pues puede entenderse de dos maneras. Puede entenderse necesidad de orar siempre, perseverando en la oración, sin desmayar en la oración, persistiendo en la oración. Tenemos necesidad de orar siempre sin desmayar. Eso es una forma de entenderlo. Y la otra forma de entenderlo es que tenemos necesidad de orar siempre para no desmayar. Es decir, que la única forma de mantenernos firmes en esperanza y en medio de la tribulación es con la oración, porque si no, desmayaremos y fracasaremos. Así que, tanto si es porque hemos de perseverar para no desmayar, como si para no desfallecer necesitamos seguir orando, es decir, tanto por la propia característica de la oración, que tiene que ser constante, como por la necesidad que tenemos para seguir firmes, en ambos casos hemos de orar sin desmayar. Evidentemente, y vuelvo otra vez a lo de antes, esto es algo muy práctico. Os hago una serie de preguntas. ¿Nos damos cuenta de esta necesidad en nuestras vidas? Eso es una pregunta, porque el Señor dice que es necesario, ¿no? Que es necesario que lo hagamos sin desmayar y para no desmayar. Y yo pregunto, ¿nos damos cuenta de esta necesidad? Y si no me doy cuenta, ¿por qué no me doy cuenta? Os sigo preguntando, ¿estoy orando sin cesar? Porque esta es la enseñanza clara, ¿verdad? Y si no oro sin cesar, ¿a qué se debe? ¿Se debe a mi pereza? ¿Se debe a que creo que no es tan necesario para mí? ¿Estoy tan lleno de gozo y tan lleno de esperanza que no me hace falta de estar orando sin cesar? ¿No tengo tribulaciones en mi vida y por tanto no tengo que orar tanto? ¿O tendré un punto de vista equivocado de lo que es la fe cristiana? ¿O incluso estoy espiritualmente muerto? ¿Qué es lo que sucede? Porque lo cierto es que estamos en medio de una gran batalla, ¿no? Antes he citado Efesios capítulo 6. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 6? Comienza describiendo una gran batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Así que no creo que haya nadie tan fuerte para que pueda enfrentar todos los días las cosas que nos trae cada día sin orar. Es que no estamos de vacaciones en la playa tomando el sol tranquilamente, sino desde que somos cristianos se nos mete en una gran batalla. Esa es la vida de todo cristiano y por eso todo cristiano tiene que orar constantemente. Y si no lo hace es porque se está equivocando en cuanto a su confianza
es porque cree, bueno, como ya he nacido de nuevo, ya soy cristiano, ya no tengo que hacer determinadas cosas, no me tengo que preocupar de mi salvación con temor y temblor. Cuidado con eso, hermano. Hemos sido salvos para la gloria, ¿verdad? Ese es el fin. Ese es el objetivo último de la salvación de Dios. Pero nadie va a llegar a ese fin si no usa los medios que Dios también ha previsto. Es fácil de entender, ¿verdad? Yo no puedo ser un buen deportista si no quiero hacer o usar los medios que me permiten ser un buen deportista, ¿verdad? Y no puedo estar sano físicamente si no utilizo los alimentos adecuados para ello. Y así en todas las facetas de la vida, ¿verdad? Así que Dios ha dispuesto el fin, pero Dios ha dispuesto los medios para llegar a ese fin. Y que nadie se equivoque diciendo, yo voy a llegar al fin, a la vida, pero voy a seguir andando por el camino ancho. No puede ser. Y uno de esos medios necesarios para nosotros es la oración. Sigo adelante, digo que vamos a ver algunos aspectos brevemente. Bueno, pues ya sabemos que hay que hacerlo con frecuencia, ya sabemos que es una necesidad, ya sabemos que tiene relación con la esperanza y con la tribulación, y ahora lo que debemos saber es en qué consiste orar. Porque puedo llevar hablándome de la oración un mes, pero si no sabemos lo que es orar, ¿qué podemos decir que es orar? Voy a decir dos cosas en plan negativo, lo que no es orar, y después responderé positivamente. Orar no es una especie de método o tratamiento psicológico por el cual me voy a encontrar mejor. Hay gente que ora así, como si fuera una terapia, o gente que se le dice que ore así porque va a ser una terapia para ella. Eso no es la oración. Eso es lo que dicen los psicólogos. Piensa positivamente, empieza a pensar cosas buenas acerca de ti mismo y de las cosas buenas que tienes, y entonces te encontrarás mejor. Pero eso no es la oración. La oración no es hablar la persona consigo misma. No es hablarme yo a mí mismo de mis problemas y decirme yo a mí mismo a ver si puedo ver mis problemas de otra manera y me pongo más tranquilo o más contento con mis problemas. La persona que ora así no está orando, porque orar significa hablar con Dios, ¿no? No es hablarme a mí mismo. No es psicología. Ahora bien, con esto no quiero decir que por nuestras debilidades, quizás sea la experiencia de todos vosotros, de muchos de vosotros, no quiero decir que debido a nuestras debilidades muchas veces estemos orando y sin darnos cuenta terminemos o nos vayamos a hablar con nosotros mismos o a hablar imaginariamente con otra persona. Son dos cosas distintas, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Una cosa es que yo me esfuerzo por orar y estar en comunión con Dios y por mi debilidad la cabeza se me va como se nos va a todo y cuando me doy cuenta, en vez de estar orando, estoy pensando en no sé qué cosa, del trabajo, de la familia o de quien sea, o si tengo un problema con alguien, eso es mi debilidad. Pero otra cosa es que yo diga, voy a orar pensando en mí y en mis cosas, porque eso es un tratamiento psicológico, ¿vale? Así que de forma negativa, orar no consiste en eso. Y de forma negativa también es decir que la oración no puede considerarse como un deber, como una obligación. Hay movimientos y personas que dicen, vamos a hacer una rueda de oración. Y entonces, como una obligación, hay que orar por esto, por esto, por esto, por lo otro. Eso no es la oración tampoco. Eso es hacer lo que hacían los fariseos, ¿verdad? ¿Qué hacían los fariseos? Dice el Señor que repetían lo mismo una y mil veces para ser visto para los hombres, y no solamente repetían lo mismo cuando oraban, sino repetían la oración también muchas veces a lo largo del día. Así que la oración mecánica, esa oración que hay que hacerla porque hay que hacerla, porque es nuestra obligación, eso tampoco es oración. Eso no es oración. Aunque por desgracia digo, estamos llamados, nos llegan mensajes y noticias de distintas organizaciones donde se nos piden prácticamente que hagamos ese tipo de oración mecánica. Alguna vez os lo he comentado, ¿verdad? Alguna vez se organiza un movimiento que dice, oremos por España. ¿Y qué significa orar por España? Nos reunimos cristianos de todas las denominaciones y oramos por España. ¿Y qué significa orar por España? Oramos por gracia para los cristianos de España, oramos por misericordia para los que no son creyentes, oramos para que Dios utilice problemas y tribulaciones para llevar a la gente a la fe,
Oramos para que la gente tenga más trabajo, oramos para que la gente se cure y no tenga enfermedades. ¿Qué significa orar por España? ¿Dónde está la gloria de Dios ahí? Entonces debemos de tener cuidado con eso. La oración es una cosa completamente espiritual, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoren y los que oren tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y la oración consiste en acercarnos al trono de la gracia. Como dice Santiago, nos acercamos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Eso es la oración. Porque si lo hacemos, repito, por costumbre, lo hacemos por rutina, lo hacemos por obligación o lo hacemos de forma psicológica, se nos pueden aplicar aquellas palabras del Señor que decía: este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. Ahora ven, hago aquí también una salvedad. He dicho antes que a veces estando orando, la cabeza se nos va y empezamos a hablar a nosotros mismos. Pues también en este aspecto, sin ser la oración una obligación, sin ser la oración un deber que nos imponemos a nosotros mismos, también a veces por nuestra propia debilidad, porque todavía tenemos una naturaleza carnal que tiende a retirarse de Dios, muchas veces dejamos de orar debido a nuestra debilidad. Muchas veces tenemos una lucha antes de empezar a orar y seguimos con la lucha cuando estamos orando. Pero eso es la debilidad nuestra, la debilidad de nuestra carne, que muchas veces os sucederá eso, ¿verdad? Si tengo 4 cosas que hacer y este día lo tengo muy ajetreado, pues ya oraré cuando sea por la tarde o por la noche. Tenemos una lucha para empezar, pero después cuando estamos orando, pues también seguimos con la lucha. Pablo habla en algunas partes incluso de agonía en la oración, porque están todas nuestras debilidades y todo aquello que afecta a la oración. Así que constantes en la oración, constantes en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Y decimos, porque sabemos que de Él procede todo nuestro consuelo. ¿Qué ventajas sacamos o cómo se cubre esa necesidad que se nos ha dicho antes que tenemos en la oración? Tenéis necesidad de orar y no desmayar. Pues creo que una primera cosa que nos satisface o que nos puede llenar de consuelo es que nos encontramos con Dios, que sabemos que Dios está ahí. Simplemente eso. No hace falta hacernos grandes cosas mentales, sino simplemente me acerco a Dios en oración porque con eso soy consciente de que Dios está ahí. Es igual que cuando un niño pequeño tiene que andar en un sitio oscuro. Simplemente sabiendo que el padre o la madre o algún adulto está por allí cerca, ya se queda más tranquilo, ¿verdad? No es capaz de andar por allí solo, pero si sabe que hay alguien cerca, bueno, pues eso mismo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Nos acercamos a Dios en oración y comprobamos que Dios está allí. Sería lo primero. Y lo segundo es que si empezamos a pensar un poco en ese Dios, en los atributos de ese Dios, eso nos tiene que dar también gran consuelo. Podemos estar sin esperanza, podemos estar en medio de una gran tribulación, pero nos ponemos delante de Dios, somos conscientes de que estamos delante de Dios y nos decimos a nosotros mismos que Dios es el que está delante de mí. Y cuando pienso en los atributos de Dios y cuando pienso en lo que Dios ha hecho para mi salvación, eso también me da consuelo y esperanza y gozo en medio de la tribulación. Así que aunque sea simplemente, no para decirle a Dios nada, ni para pedirle nada, sino simplemente para tener un poco de comunión con Dios y para recordarnos quién es ese Dios, pues simplemente con eso ya es suficiente motivo para que estemos orando siempre. Después podemos seguir dando más pasos y podemos recordar lo que Dios nos ha prometido y desde cuándo nos lo ha prometido. Y podemos entonces ir delante de ese Dios con sus promesas. Tú eres el Dios omnipresente. Tú eres el Dios sabio y bueno. Tú eres el Dios omnipotente. Y una vez que soy consciente de que estoy delante de ese Dios, tú eres el Dios que ha prometido esto. Eso no significa que haciendo eso, orando bien, intentando orar bien, tenemos una varita mágica. Eso no significa que se vayan a resolver todos los problemas. Eso no significa que se vayan a quitar las tribulaciones. No significa eso. ¿Qué puede hacer Dios cuando estamos en medio de una tribulación? Y tenemos la respuesta en la Escritura. ¿Me decís vosotros? 1 Corintios 10:13. ¿Qué tenemos ahí?
no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, porque Dios no va a dejar ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida, ¿verdad? Dios puede hacer eso. Yo puedo ir delante de Dios con esa promesa y decirle, Señor, tú has prometido esto, pero Dios también ha prometido otras cosas. Y puede que nos deje en medio de la prueba, no quite la prueba, como acabo de leer hace un momento, sino que nos fortalezca en medio de la prueba, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no te voy a quitar lo que tiene el aguijón, ni el problema que tiene, pero mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que nos ponemos delante de Dios. Nos somos conscientes de cómo es Dios. Y ponemos delante de Dios sus promesas. Y hay muchas promesas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 26, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es una promesa del Señor. Y podemos ir al Señor con esa promesa. En medio de todo, Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y podemos ir con eso delante del Señor. Santiago nos dice en su carta que codiciamos y no tenemos, y que no tenemos porque no pedís, y pedimos y no recibimos porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que tenemos que orar, y tenemos que ir, como dije al principio, a Dios por más gracia, y a Dios por misericordia. ¿No es lo que se nos dice en Hebreos 4? Nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Dos palabras. Gracia y misericordia. Gracia para todas las cosas, como he dicho al principio, porque no vivo según la esperanza que tengo, porque no estoy a la altura de las circunstancias, porque mi testimonio en la tribulación no es correcto. Me acerco en oración al trono de la gracia para recibir más gracia, y me acerco también para pedir perdón, para recibir misericordia por cuantas veces fallo en las cosas anteriores. Y haciendo eso, podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, es que tú has dicho que por nada estemos afanosos, sino que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi pensamiento y mi corazón en Cristo Jesús. Eso es lo que necesito. A ver si lo digo de otra manera. La gracia y la misericordia del Señor no proceden de una máquina donde nosotros echamos una moneda y se nos da la botella de agua o el paquete de golosina. Eso no es. La oración aparece en la Escritura como una lucha. Una lucha antes, una lucha durante, una lucha con nosotros, con nuestras debilidades, una lucha con el mismo Dios. ¿Nos acordamos por qué se le puso de nombre a Israel Israel? Fue el que luchó con Dios, ¿verdad? Y terminó con el tendón descoyuntado. Pero era el que ora y lucha, o el que lucha con Dios. Repito que esto es lo que debemos hacer, pero que haciéndolo bien no significa que se vayan a quitar los problemas, ni que se vayan a quitar muchas veces la tristeza. El apóstol Pablo habla en alguna ocasión que tenía tristeza sobre tristeza, ¿verdad? Y de fuera conflictos, y de dentro temores. Y el mismo Señor Jesucristo habló también de que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Así que vamos a Dios para asegurarnos de que estamos en la presencia de Dios y que Dios está con nosotros. Vamos para buscar su comunión, porque orar es querer estar con la persona querida. Vamos a Dios por medio de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo recibimos todas las cosas. Y unas veces el Señor nos dará la salida y otras veces nos dará la fuerza para soportar. Necesitamos orar sin desmayar. Somos extranjeros y peregrinos y se nos ha prometido que tendremos aflicción. Pero el Señor ha dicho, confiad, yo he vencido al mundo, vosotros podéis ser vencedores, vosotros podéis ser más que vencedores. Hay una parte final en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde el apóstol nos dice eso, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y está hablando ahí de somos más que vencedores en un contexto de problemas, porque habla primero de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante ese contexto dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque nadie nos puede separar de su amor. Eso lo tenemos claro.
¿verdad? Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y nosotros nos podemos separar de su amor? ¿Y por qué dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer? ¿Y por qué dice en Isaías, vuestro pecado ha hecho separación entre vosotros y yo? Hemos de tener cuidado con eso, hermanos. Los cristianos tenemos una gran fuente de gozo en medio de los mayores problemas cuando verdaderamente somos cristianos y decimos, pase lo que pase, nada me separará del amor de Dios hacia mí. Eso es una gran bendición, evidentemente. Pero yo tengo que estar seguro de que esa bendición es para mí, de que soy verdaderamente cristiano. Porque puedo estar engañándome pensando que soy cristiano y ya está. En medio de un gran contexto de tribulación, evidentemente qué bueno es saber que el Señor me ama. Pero el Señor también dice, cuidado, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen, que es lo mismo que me obedecen. Y yo les doy vida eterna. Así que cuidado con eso. Oración continua, porque todos los días tenemos una lucha continua. Porque todos los días sufrimos asaltos de una manera o de otra manera. No sé si os pasa a vosotros, pero ya he hablado con otras personas a las que también les sucede. ¿Sabéis cuándo es un momento que utiliza Satanás en muchas ocasiones para tentarnos? Pues muchas veces cuando nos estamos preparando para abrir el culto el día del Señor. Tener eso presente porque el diablo funciona así para que lleguemos al culto como no debemos llegar. Cualquier tontería, cualquier cosa, cualquier discusión, cualquier problema que no hay que tratarlo ahora, que se puede tratar la semana que viene o mañana por la tarde, cualquier cosa, es decir, estamos siempre siendo atacados. Y por más fuertes que seamos, todos necesitamos renovar nuestras fuerzas cada día. Por eso dice el Señor que pidamos, ¿verdad? El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Y por eso dice el Señor que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Porque tenemos que seguir con perseverancia, con violencia. Esto en cuanto a la oración. ¿Me soportáis un poco más y digo algo acerca del versículo 13? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos ahora a Romanos 12:13. Y ahora digo, aquí el apóstol cambia y nos lleva de mirarnos nosotros mismos, de mirar arriba y de mirar a Dios, nos lleva a mirar a los que nos rodean. Porque no somos los únicos que andamos en este camino, ni con esas tribulaciones, ni con estos problemas. Así que ya nos ha dicho, en cuanto a vosotros, esto. Ya nos lo ha dicho también en los versículos anteriores, ¿verdad? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no perezosos, con diligencia, cosas que tienen que ver con nosotros y con el Señor. Pero ahora dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Y así nos lleva a que miremos nuestra responsabilidad para con los demás. Después, a partir del versículo 14, como decía antes, las reacciones. Tenéis abierto Romanos 12:13, vemos que también tiene dos frases. Primera, compartiendo para las necesidades de los santos. Y segunda, practicando la hospitalidad. Se pueden ver como independientes, pero también se puede ver que la segunda es una aplicación de la primera. Compartiendo para las necesidades de los santos, y una forma, no la única, es practicando la hospitalidad, pero también pueden considerarse de manera separada. Y estas cosas, ¿qué os parecen? ¿Que son menos espirituales o más espirituales de las que hemos visto en el versículo 12? En el versículo 12 hemos hablado de esperanza, de mirar arriba, de mirar la venida del Señor, de tribulación y de oración. Y ahora aquí se nos está hablando de la hospitalidad y de que compartamos. ¿Qué os parece? ¿Bajamos del monte y nos vamos para abajo? ¿Son cosas menos espirituales? Y digo, claro que no. La vida cristiana es una vida de dentro a afuera. Y no es menos espiritual esto que se nos está diciendo aquí. Lo voy a decir con una frase que resume lo que el apóstol escribe.
y luego explicaré hasta dónde el Señor me permita llegar. El apóstol nos está diciendo aquí, con otras palabras, que la satisfacción de las necesidades de los hermanos tiene que ser más importante para mí que la satisfacción de mis deseos superfluos. ¿Lo repito, hermano? La satisfacción de las necesidades, y ahora lo explico todo esto, de los hermanos, tiene que ser para mí más importante que satisfacer mis deseos superfluos o menos necesarios. El Señor Jesucristo se nos dice que siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Seguid sus pisadas, nos dice el Señor. Estamos llamados, si es necesario, a hacernos pobres para que otros con nuestra pobreza sean enriquecidos. Ese es el modelo, no se lo está inventando Emilio, ¿verdad? Las necesidades, ahora digo algo de eso, de los hermanos son más importantes que mis deseos, mis costumbres, las cosas que me gustan, que no son necesarias para mí. La fe cristiana, según estamos viendo en estos versículos, es una fe de corazón abierto, de manos abiertas y de puertas abiertas. Esa es la fe cristiana. Y eso no deja de ser espiritual. Así que compartiendo para las necesidades de los santos. Digo algo acerca de esas palabras, compartir, necesidades y los santos. Algunas versiones en vez de compartir pone contribuir o contribuyendo, o ayudando, o socorriendo, o distribuyendo. Hay distintas formas de entender esa palabra. Pero en todos los casos, lo que se nos está diciendo es que tomemos parte con, que seamos una parte en. Eso es lo que se nos está diciendo. Bien sea compartiendo, ayudando, sirviendo o lo que sea. Eso es lo que se nos dice. Que hemos de ser partícipes. Esa misma palabra se utiliza, tenéis la cita en la guía del culto, se utiliza cuando se nos dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pues es la misma palabra que aquí dice compartiendo. La misma palabra. Cuando se nos dice que somos participantes de la naturaleza divina, la misma palabra que aquí se traduce como compartiendo. O incluso a veces se traduce como comunión. Cuando en 2 Corintios 13:14 al final tenemos la bendición apostólica que dice, entre otras cosas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros, pues la palabra que ahí se traduce como comunión es la que aquí en Romanos dice compartir. Así que compartiendo significa tomar parte, significa tener comunión. Más adelante dirá llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan y otras cosas. Eso es compartir. Así que no solo es distribuir. Digo que algunas versiones traducen distribuyendo. Distribuir es relativamente fácil, ¿verdad? Repartir, ¿quién era el apóstol que distribuía para las necesidades de los pobres? ¿Quién era? ¿Quién tenía la bolsa? Judas. Y Judas distribuía y repartía, pero ya sabemos acerca de Judas. Así que no es solo distribuir. Alguien puede ser el que distribuye los recursos de la iglesia. No es solamente distribuir, es más que distribuir. Ni siquiera es solo compartir, que también se puede compartir de cualquier manera, sino que es tener comunión con la persona con quien se comparte, porque muchas veces estamos compartiendo y estamos, como se dice normalmente, poniendo cara de malos amigos, ¿verdad? Estamos mostrando que lo que menos queremos es tener comunión con la persona, así que es compartir, es tener comunión, es compartir las cargas como si fueran nuestras, también lo dice el apóstol en otros sitios, sobrellevar los unos las cargas de los otros, es sentirlas como si fueran nuestras. Pero está claro que esto no en relación con sus gustos, sus deseos o sus aficiones, sino en relación con sus necesidades. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, en hacer la diferencia correcta entre lo que son necesidades y lo que son otras cosas. Todavía en nosotros no hay tanto discernimiento para eso, ni para nosotros ni para los demás, ni para ver cuáles son las verdaderas necesidades, las verdaderas,
y aquellas que nos imponemos a nosotros mismos por nuestra educación, por nuestra costumbre o por lo que se nos meten por los ojos, por la influencia de todo tipo. Y debemos pedir al Señor gracias para que nos enseñe a discernir entre lo que es necesidad verdadera y lo que no es necesidad, porque el mundo entero se dedica a ponernos necesidades superfluas, a que necesitemos 40 cosas que en verdad no necesitamos. Pero como necesito tanto, entonces no tengo que compartir con el que verdaderamente padece necesidad. Hemos de pedir gracias para ver qué es la necesidad y qué no es necesidad. Y lo que se nos pide es que tengamos comunión con los creyentes. Digo, con los creyentes, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Las personas apartadas, separadas por Dios y para Dios. Los santos no son los que se han hecho santos a sí mismos, ni los que tienen ningún mérito, ni los que nada de nada. Los santos en la Biblia son aquellos que han sido apartados por Dios. Pero también tengo que decir una cosa para que nadie se engañe. Los santos, dice la Escritura, que están llamados a ser santos. ¿Cómo es que soy santo y estoy llamado a ser santo? ¿Cómo es que me dice el Señor, sed santos porque yo soy santo? ¿Cómo me dice el Señor, la voluntad de Dios es vuestra santificación? ¿Cómo me dice el Señor, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Evidentemente hay dos aspectos, ¿verdad? Uno es que el Señor nos toma y nos aparta para Él, y otro es que cuando verdaderamente eso sucede, la persona, como cambia su naturaleza, como nace de nuevo, como tiene al Espíritu Santo, esa persona será cada vez más santa. Y si no es cada vez más santa, si no quiere ser cada vez más santa, y santidad significa obediencia, esa persona puede dudar de que haya sido alguna vez santa. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? Hay un pasaje en la Escritura donde el apóstol nos dice que hemos sido llamados y cita antes la santificación que la justificación. Santificación, justificación, redención es el orden que pone en 1 o 2 Corintios. ¿Cómo es eso? Primero santificación y después justificación. Si somos justificados nada más que creemos. Y la respuesta es porque el apóstol se está refiriendo a la santificación que Dios hace cuando nos aparta. Pero si verdaderamente somos apartados para que vivamos de una forma, para que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, para seguir las pisadas de Cristo y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que cada vez nos parezcamos más a Él. Así que vuelvo de nuevo al pasaje. Comunión especial con las necesidades de los santos. Dicho sea de paso, hay tantas cosas que me vienen a la cabeza. ¿Quiénes son los santos para la Iglesia Católica Romana? Los que han muerto, que están en los altares, y algunos vivos, pero normalmente en vida pocas veces se dice que una persona es santa. Pues si los santos son esos, decidme cómo los demás cristianos podemos compartir con las necesidades de los santos. ¿Qué significaría compartir con las necesidades de la imagen de San quien sea que está en una urna? Yo no sé cómo compartir con las necesidades, a no ser que le ponga una vela. No tiene sentido, ¿verdad? Que los santos se refieran a los que ellos dicen que son santos, como no tiene sentido tantas otras cosas. Compartiendo para las necesidades de los santos. Digo entre paréntesis porque debemos estar informados. ¿Sabéis que el Papa acaba de terminar una gira que ha hecho por Indonesia y por los países asiáticos de bastante tiempo? A ver, nos hemos enterado, ¿verdad? La televisión ha dicho algunas cosas, algo no os habréis enterado. Pues entre otras perlas que ha dicho este hombre, ha dicho que todas las religiones son caminos para ir a Dios. Ya está. Y se queda tan tranquilo. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y Él dice, todas las religiones son prácticamente lo mismo, cada una va a Dios y da igual. No hay que predicar el Evangelio ni nada porque en definitiva vosotros los hinduistas, los budistas y todos vosotros los que creéis que la vaca es una cosa sagrada, vosotros también estáis buscando a Dios y vais al cielo. Bueno, cierro el paréntesis. Compartiendo para las necesidades de los santos. Pero ¿dónde queda la parábola del buen samaritano? Nos acordamos de esa parábola, ¿verdad? ¿Qué se nos pide? Pues que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero especialmente a los que son de la familia de la fe. Eso es lo que nos dice Pablo en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Según tengamos oportunidad,
haced bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, porque todos los cristianos son santos. Así que esto es doctrina fundamental. Nadie se hace santo a sí mismo. Ninguna iglesia hace santo a nadie. El que hace santo es Dios, que nos libra de la potestad de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo. Pues es con este pueblo de Dios, con esta familia, con quien tenemos que compartir para sus necesidades. ¿Estamos cansados? ¿Sigo un poquito más? ¿Doy un paso más? Somos seres tripartitos. ¿Sabéis lo que significa eso? Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabéis la diferencia? El cuerpo, pues el cuerpo tomado de la tierra, otro milagro, ¿no? Es decir, una serie de moléculas y átomos tomados de la tierra que sea capaz de estar funcionando. Somos cuerpo, somos alma, es decir, tenemos psicología, tenemos miedos, tenemos tristeza, tenemos problemas. Eso es la psicología, eso es el alma. Y tenemos espíritu, algunos lo tienen muerto y otros lo tienen vivificado porque el Espíritu de Dios se lo ha hecho. Bueno, pues si somos seres tripartitos, en muchas ocasiones tenemos necesidades de cuerpo, alma y espíritu. Y lo que se nos dice es que compartamos para las necesidades de los santos, que no siempre las necesidades van a ser cosas materiales, sino que pueden ser cosas que tienen que ver con el alma o cosas que tienen que ver con el espíritu. Y sea la que sea la necesidad, tenemos que prestar mucha atención al modo en que lo hacemos. Al modo en que lo hacemos. Sabéis que Santiago nos dice en su carta, si hay un hermano desnudo que llega a vosotros y tiene necesidad de las cosas de cada día y vosotros le decís, id en paz, calentado y saciado, ¿eso de qué le sirve? Eso es una burla, ¿verdad? Pues igual es una burla cuando un hermano está pasando por una gran tribulación y lo único que se nos ocurre es decirle, confía en Dios. Exactamente igual. Está, ¿no? Compartir es comunión. Comunión con las necesidades de los santos. Y es fundamental el modo en que lo hacemos. Dijo el Señor que pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿verdad? Refiriéndose a pobres físicamente. Pero también tendremos siempre con nosotros pobres en los otros campos. Y tendremos que prestar atención a eso. No sé si alguna vez os habéis preguntado, ¿y cómo es que algunos santos, los santos que son los favoritos del cielo, los verdaderos creyentes, cómo es que les faltan las cosas de este mundo? En la primera iglesia, fijaos cuántos pobres había, ¿verdad? Y cuántos han pasado necesidades y cuántos en el día de hoy siguen pasando necesidades en otros lugares del mundo. ¿Cómo es que los favoritos de Dios a los favoritos de Dios les faltan esas cosas? ¿Cómo? Y decimos, porque esas cosas no son precisamente las mejores, porque si fueran las mejores seguramente las tendría. Pero como no son las mejores, hay otras que son mejores, por eso faltan. Y la Biblia está lleno de pasajes en donde se habla de esta comunión, de esta participación, de este compartir. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, por ejemplo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. No dice en mi hambre. Participasteis conmigo en mi tribulación porque hicisteis esto o lo otro. Y no porque tuvieran de sobra, porque a continuación le dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Participasteis conmigo, pero no porque estéis de sobra. En segunda carta a los Corintios capítulo 8, no sé si os acordáis, se habla de unos cristianos muy pobres, pero que tenían gran gozo y en su pobreza pidieron ayudar a otros cristianos pobres que estaban en Jerusalén y eran pobrísimos, pero se metieron en el pellejo de los hermanos. Digo, qué gran diferencia con muchos cristianos en el día de hoy, ¿verdad? Dice el Señor, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y dice el Señor que más bienaventurado es dar que recibir. Compartiendo para las necesidades de los santos. Hay un límite. Decimos, sí. La misma palabra nos dice, hay un límite con los ociosos, con los que no quieren trabajar,
con los que andan desordenadamente. Hay personas cristianas que pueden tener necesidades por eso, porque no quieren trabajar, porque andan desordenadamente y después les falta. Entonces hay un límite para eso, pero creo que la lección se encuentra, se entiende, ¿verdad? En otro sitio nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. ¿Y os acordáis qué es lo que dice a continuación? ¿Para qué se nos dice que trabajemos? Para que tengamos que compartir con los que padecen necesidad. Necesitamos un cambio de mentalidad, hermano. Tengamos que compartir con el que padece necesidad. Dice Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí podía seguir hablando muchas cosas, cito de pasada acerca, porque tiene que ver con esto, con los diezmos y las ofrendas que se dan o no se dan al Señor. Hay cristianos que no diezman ni ofrendan al Señor y están tan tranquilos y no pasa nada. Y hay otros cristianos que diezman al Señor y piensan que el resto del dinero es suyo para hacer con él lo que le da la gana. Y ninguna de las dos cosas es correcta. La gente del mundo dice lo mío es mío y me pertenece. Pero el cristiano no puede decir lo mío es mío porque somos mayordomos de Dios y tenemos que rendir cuenta de nuestra mayordomía. Y aunque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no podemos decir como ya he dado mi cosita al Señor, lo demás es mío. No, esa es una mentalidad equivocada. Todo es del Señor. Y tenemos que aprender a pensar, a decir, de todo lo que me da el Señor, cuánto es para mi necesidad y cuánto debe ser para otras cosas. Pero no es el tema tampoco para ahora tocarlo. Lo que sí nos dice el Señor, que tengamos cuidado si somos ricos, que no pongamos la esperanza en la riqueza, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, dispuestos a compartir. Bueno, hermanos, pues dejo aquí el asunto en esta mañana, no quiero cansaros más. ¿Qué aspectos hemos visto? Aspectos fundamentales: esperanza, tribulación y oración. Y todo eso no solamente con respecto a nosotros mismos, sino comunión también con los hermanos. No solo yo y lo mío, sino también mis hermanos, compartiendo con el que tiene necesidad. Pues que el Señor bendiga su palabra en todos nosotros y nos lleve cada vez más por ese camino, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos, para su gloria y para nuestra bendición. Es algo que podemos pedir al Señor.